Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta reunión. Agradecemos el tiempo que nos están dedicando para este espacio, haber aceptado esta convocatoria. Para nosotros es muy importante contar con ustedes. Para efectos de organización de la reunión, los micrófonos han sido silenciados, igual que las cámaras, pero hemos destinado un espacio al final de la reunión para que ustedes puedan hacernos llegar sus preguntas o sus inquietudes. Mm, Bueno, el propósito de esta reunión es que podamos socializar justamente todo lo que tenemos para presentarles con CIEVI, que creemos es una buena herramienta para todos ustedes. Creemos y esperamos que sea útil para cada uno de ustedes. El registro de asistencia lo vamos a estar diligenciando o lo vamos a estar, perdón, socializando en el chat de la reunión. Está disponible allí para que lo puedan ir revisando. Entonces, sin más preámbulos y como les habíamos informado, esta reunión está siendo grabada para que podamos socializarla con quienes de repente no puedan unirse en este instante a esta reunión. Vamos a ver entonces inicio a la presentación que tenemos organizada para ustedes en el día de hoy. Mi nombre es María Isabel Bermúdez, trabajo en la coordinación de la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión. El propósito es socializarles precisamente lo que hemos avanzado con el aplicativo de CIEVI que queremos poner a disposición de todos ustedes a partir de este momento. Y de hecho ya algunos de ustedes tienen usuario y contraseña y ya han podido acceder al aplicativo. Esta presentación está a cargo de la coordinación de la Red Nacional de Bancos de Sangre, que es una de las tareas que efectúa el Instituto Nacional de Salud en el marco de la salud pública del país. La agenda que esperamos abordar incluye 7 ítems, una primera parte de generalidades de la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, una segunda parte en la que abordaremos los procesos que ocupan a la cadena transfusional o cómo se maneja esta parte. Muy brevemente, cómo se hizo la construcción de CIEVI, los objetivos que tenemos con CIEVI para los bancos de sangre y ya nos adentraremos en el usuario EPS, que es el que nos centra en este momento en esta reunión y les contaremos las perspectivas que desde este lado tenemos con ese usuario y dejaremos un espacio al final para resolver inquietudes, dudas que puedan surgir. Así que bueno, esperamos que llenemos la expectativa y que quienes estén en este momento conectados y quienes de repente se conecten posterior y tengan que ver la grabación, pues puedan tener una charla que enriquezca y que les aporte en esta herramienta o en esta utilidad. Arranquemos entonces explicando que pues en la red de sangre, igual que pasa en muchos procesos, pues la cabeza de sector salud es el ministerio y es quien genera la norma específica con la cual nos movemos en el país para el tema de sangre. Particularmente para Colombia, se le ha entregado al Instituto Nacional de Salud la tarea de ejercer el rol de coordinador nacional como asesor técnico, digamos, de la red de bancos de sangre y servicios de transfusión. Nuestra tarea es bidireccional, por eso la flecha va de para abajo y de para arriba, porque tenemos que asesorar técnicamente a los actores que conforman la red y también al ministerio para que tome decisiones y genere política pública. Está también el INVIMA como actor fundamental en la inspección, vigilancia y control de los bancos de sangre, es decir, que es nuestra autoridad sanitaria en la regulación del cumplimiento de los estándares y normas para los bancos de sangre. Y del otro lado están las secretarías departamentales de salud que cumplen con su rol de inspección, vigilancia y control ya ahora en las IPS o instituciones hospitalarias que realizan transfusiones. Nos apoyamos adicionalmente con las coordinaciones departamentales de sangre, que puntualmente lo que hacen es ser nuestros pares para que facilitemos y que todos adhiramos a los lineamientos técnicos que se den, que socialicemos los diagnósticos y demás. La red hoy día está conformada por 83 bancos de sangre que están distribuidos en diferentes zonas del país y más de 600 IPS que en efecto realizan el acto médico de transfundir. Hoy día también nos armonizamos con los centros reguladores de urgencias y emergencias porque la sangre pues es un recurso vital que cobra mucha relevancia ante una emergencia, catástrofe o desastre que pudiéramos tener. Por lo tanto, y en resumen, pues tenemos una red en la que partimos de una norma, de un marco normativo en salud,
El instituto particularmente se centra en hacer diagnósticos para monitorear cómo está la situación de sangre en el país y a partir de estos diagnósticos y este monitoreo se define una línea técnica a seguir que es la que esperamos que se adhiera en todos los actores que conforman la red. Ahora entremos entonces en los procesos que conforman la cadena transfusional. Básicamente tenemos a dos grandes actores, que están por un lado los bancos de sangre, que como ya lo mencioné son 83, y por el otro lado están los hospitales y clínicas que efectúan transfusiones. En este instante, activos en el aplicativo, tenemos a más de 601 IPS contándonos de los procesos que hacen mensualmente o permanentemente respecto a la transfusión. Entremos en cada uno de estos bracitos porque normalmente ustedes están en todo el sistema de salud, tienen injerencia en la población a la cual ustedes cubren, pero probablemente no tengan en la minucia y en el radar por qué nos están invitando a una reunión, por qué nos dan un usuario en la cadena de procesos transfusionales cuando eso es de bancos de sangre y probablemente no tengamos tan clara toda la óptica y por eso quisimos hacer esta presentación. ¿Qué le compete al banco de sangre? El banco se tiene que encargar de conseguir donantes, básicamente para obtener sangre, ¿cierto? Que es la que al final nos mueve a todos en el proceso, porque al final lo que necesitamos es efectuar unas transfusiones en unos pacientes. Entonces el banco tiene que filtrar esa población de donantes. Muchos donantes llegan potenciales, pero se tiene que hacer un proceso de filtración o de selección para definir al donante óptimo y por lo tanto la donación óptima para que tengamos un componente que sea lo más seguro. Luego de eso, el banco de sangre se encarga de manejar y fraccionar lo que nosotros denominamos hemocomponentes, es decir, que a partir de un donante obtenemos, por ejemplo, una donación de sangre total y a partir del fraccionamiento que se hace en el banco de sangre se obtienen glóbulos rojos, plasma fresco, plaquetas, crioprecipitados y por eso es que siempre nos movemos cuando damos información relacionada con promoción de la donación en el marco de un donante se salvan al menos 3 vidas. Es por esto, porque se fracciona esa donación de esa sangre total. Hay otros tipos de donaciones, pero en general esa es la tarea que hace el banco de sangre. Se encarga de la seguridad del hemocomponente, es decir, de hacer todas las pruebas, de garantizar cadena de frío, controles de calidad, pruebas infecciosas, pruebas inmunohematológicas, para garantizar en la medida de lo posible que ese hemocomponente es seguro y va a generar el menor riesgo posible para el paciente que va a recibir ese hemocomponente. De otro lado, pues claramente tiene que cubrir una disponibilidad y tiene que encargarse de la logística para lograr la distribución de ese componente o ese hemocomponente a la institución hospitalaria que está haciendo el requerimiento de sangre. ¿Qué le corresponde entonces a los hospitales y clínicas? Y aquí quiero dejar una cosa bien clara y bien precisa. Los bancos de sangre por naturaleza no son IPS. En el sistema de salud están considerados fuera, no son una IPS, por eso su autoridad, su inspección, vigilancia y control le corresponde directamente al INVIMA y no a las secretarías de salud. Del otro lado están esas IPS, que son hospitales y clínicas que en todo el país, ahora sí en todo el territorio nacional, realizan transfusiones. ¿Qué les corresponde a ellos? Estar pendientes del inventario de hemocomponentes que tienen. Deben tener un contrato vigente con Banco de Sangre y deben garantizar, entre comillas, insisto, la disponibilidad. ¿Por qué digo entre comillas? Cuando hablo de la seguridad del hemocomponente, pongo entre comillas y cuando hablo de garantizar la disponibilidad, también está entre comillas, porque recuerden que aquí nos estamos moviendo con un recurso que primero es muy lábil, dura muy poco tiempo en stock y segundo, depende de la donación de un humano y de la disponibilidad que tengamos realmente de ese ser humano que nos esté donando. Me refiero puntualmente, por ejemplo, a unidades o glóbulos rojos O negativo. Son de muy baja frecuencia y no podemos garantizar que haya suficiente disponibilidad de ella porque no podemos garantizar que haya suficiente número de donantes de ellos. Igual nos pasa con la seguridad del hemocomponente. El hecho de que se hagan pruebas en el banco de sangre no garantiza riesgo cero para el paciente que va a recibir la transfusión, porque siempre nos movemos con algo que está referenciado en la literatura y es la ventana inmunológica, que es un riesgo que está allí, que pudiera ser que las pruebas que utilizamos en el banco no detecten algún marcador infeccioso. Volvamos entonces a las instituciones hospitalarias, en donde corresponde hacer ese seguimiento del inventario, tener la sangre que requieren para poder disponer, digamos, de ella cuando un paciente lo requiere. Le corresponde también a la IPS, al equipo médico de la IPS, indicar la transfusión, es decir, identificar qué paciente necesita qué componente y en qué momento.
Y algunas de ellas se encargan de hacer, algunas de las IPS se encargan de hacer las pruebas de compatibilidad. En otros casos se remiten esas pruebas para que el banco sea quien las haga y vuelven las pruebas ya hechas con la sangre ya lista para el paciente. Lo siguiente que le importa mucho y que debe ser el foco de atención de la IPS es encargarse de la seguridad de la transfusión. Entonces es muy importante que esté pendiente de que el paciente que es reciba lo que es en el momento que lo necesita y que además se sigan los signos vitales de ese paciente antes, durante y después de la transfusión, adicional a otras pruebas que deberían realizarse en el paciente. ¿Por qué? Pues porque nos interesa precisamente esa seguridad del paciente de manera permanente y, si es el caso, identificar tempranamente si se nos presenta una RAT, que no es otra cosa que una reacción adversa a la transfusión. Hay algo que la norma actual menciona y es hacer un seguimiento en los pacientes politransfundidos, que nosotros en Colombia, por los estudios que hemos hecho, hemos tratado de poner una línea base y decir, oiga, un paciente politransfundido es aquel que recibe más de 6 hemocomponentes. A partir de allí, debería hacerse un seguimiento a ese paciente respecto al perfil infeccioso, es decir, 3 meses después de la transfusión, indicar pruebas de VIH, hepatitis B, hepatitis C, por el riesgo que tenemos, como lo mencioné arriba, de que un donante se nos hubiera podido pasar el periodo de ventana y poderle dar oportunidad al paciente en su tratamiento. Toda esta cadena de procesos es lo que nosotros cubrimos con la hemovigilancia, con la seguridad transfusional. La hemovigilancia no es otra cosa que estar al tanto de cada una de las etapas del proceso, de estar pendientes de que haya sangre disponible, que esté asequible donde la necesitamos y que sea segura, y todo eso conforma este proceso de hemovigilancia. Por eso, el aplicativo que hemos desarrollado se denomina CIEVI, que no es otra cosa que el Sistema de Información en Hemovigilancia. Es desarrollado en el Instituto Nacional de Salud, es in-house, y se desarrolló utilizando como base un principio, una metodología de desarrollo de softwares que se denomina Scrum, que lo que hace es que nos permite tener una arquitectura incremental dinámica, es decir, que partimos con unas funcionalidades a medida que van ya estando en producción y están siendo usadas ya por todos nuestros sectores, podemos ir poniendo nuevas funcionalidades, incrementando eso y adecuándonos a la dinámica que se vaya presentando en el país. Esta metodología además se prioriza basada en valor, es decir, cómo le aportamos más a esto. Y por eso quiero ser muy enfática diciendo que CIEVI es un sistema de información en hemovigilancia, del cual ustedes también son actores, y que realmente, por supuesto, nos sirve para generar una estadística, pero realmente el valor se centra en cómo le apuntamos a la seguridad del paciente que va a recibir transfusiones y en la seguridad, en este caso, de otra población que para nosotros en este universo es crítica y es el donante de sangre. Todo el equipo aquí tiene que estar motivados, todos somos responsables de la colaboración de lo que vamos haciendo en esta metodología ágil, y parte de lo que es un éxito con Scrum es poder repetir un proceso exitoso del cual aprendamos, aplicarlo en otros ámbitos, y por eso de pronto algunos de ustedes conocen un poco más a fondo la experiencia que tuvimos replicando una partecita de CIEVI en lo que desarrollamos como SISmuestras. Quise traerlo acá porque finalmente pues CIEVI fue el que nos dio toda la base, nos enseñó cómo construir, y por eso pudimos como instituto desarrollar en tiempo récord un sistema de información que nos permitiera responder a la pandemia y que nos hizo de hecho más cercanos con ustedes para que ustedes pudieran tener una interacción en tiempo real, online y demás. Entonces, volvamos al origen, que es CIEVI. Construimos el aplicativo y pues en este instante podemos contar orgullosamente que tenemos cerca de 3.500 usuarios en el aplicativo. Tenemos el 100% de los bancos de sangre adheridos. ¿Qué nos cuentan los bancos de sangre? Nos notifican la información nominal de cada uno de los donantes que atienden, de cada una de las pruebas que efectúan en esos donantes, infecciosas o inmunematológicas, y nos dan cuenta de los hemocomponentes que se obtienen y el destino final de esos hemocomponentes. Además, consultan a nivel nacional el aplicativo para identificar antecedentes de esos donantes que están recibiendo. Es decir, que CIEVI se utiliza como un mecanismo para hacer una mejor selección del donante. Tenemos, como lo mencionaba al inicio, 610 IPS notificando permanentemente la actividad transfusional. Nos notifican qué tanta sangre piden, a quién se la piden, en qué departamento está ubicado ese banco al que le piden, cuánta sangre transfunden, a qué pacientes. Nos cuentan si tienen reacciones adversas a la transfusión, y hoy día nos cuentan
hallazgos de inmunohematología del paciente. Tenemos un usuario que es coordinación departamental para que precisamente pueda monitorear en su nivel local cómo está funcionando el tema con sus actores. Tenemos además un perfil que fue de los más recientes que entregamos, que fue el perfil de CRUES, para que puedan seguir la disponibilidad de sangre, y lo que ahora tenemos, que para nosotros es muy valioso poder entregarles, es el usuario EPS, que les va a permitir a ese usuario consultar a los diferidos, a los donantes de sangre diferidos de manera permanente para CIEVI, y una consulta de pacientes. Ya más adelante les voy a contar. El inicio oficial de CIEVI arrancó en enero de 2018, hicimos el lanzamiento en diciembre de 2017 y en 2018 empezó ya el cargue oficial de información. Hemos ido incrementando las funcionalidades a medida, insisto, de que vemos las necesidades que se van dando. Los clubes nos dijeron necesitamos que tenga tal cosa, las mismas IPS nos piden información, entonces hemos ido aumentando así todas las funcionalidades. Tenemos un correo electrónico destinado a atender a las necesidades de los usuarios, que es soportecievi@ins.gov.co, en donde estamos siempre muy pendientes de todas las inquietudes que se van presentando por parte de cualquiera de los usuarios que tiene el aplicativo. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces en banco cuando se migra toda esa información? Lo primero es que nos movemos en un marco, nuestra población base de donantes se mueve entre 18 y 65 años. Para que una persona pueda ser considerada como donante de sangre, debe estar con un estado de salud, entre comillas, óptimo, es decir, que sea asintomático y que visiblemente no se identifique que tenga ninguna dolencia o malestar que pueda afectarlo a él o al paciente que va a recibir la transfusión. Pero además se hace todo un filtro para tratar de identificar conductas de riesgo en este donante, para evitar justamente un riesgo al final hacia el paciente que va a recibir la transfusión. Hoy día entonces CIEVI no solamente se nutre de toda la información que los bancos de sangre nos entregan, sino que además se nutre de información que proviene de Civigila y de la cuenta de alto costo, que nos entregan amablemente precisamente para mejorar este proceso. Esto no resta que los bancos de sangre deban efectuar una encuesta de selección y una entrevista a ese donante para indagar un poco más sobre su estilo de vida, sobre su estado físico, estado de salud, y al final, insisto, nos centramos en el cuidado de dos poblaciones en particular: la población de donantes por un lado y la población pacientes, porque aquí hay un sesgo importante, y es: al donante le podemos decir, venga, tenga cuidado, mire, mejor no done, mejor acérquese a su entidad de salud para que le hagan seguimiento, si usted en este momento no es apto, pero al final el donante toma una decisión consciente: dono o no dono. Si no estuviera consciente, de entrada no podría ser donante. En cambio, el receptor, pues no es que propiamente tome una decisión, más bien ante una necesidad debe tomar una decisión, pero al final es que está en juego su vida, por lo tanto es la población principal a la que nos corresponde cuidar. Todo esto que hacemos en este primer momento, esta selección de donantes, es lo que consideramos un primer tamizaje. Por eso es que ponemos visible en CIEVI un mecanismo para que todos los bancos de sangre consulten la información de un donante. En este ejemplo de la imagen que están viendo en la pantalla, en el lado superior derecho, pues observan que, por ejemplo, una persona pudo no haber donado nunca, pero si la cuenta de alto costo nos informó que esa persona tiene un diagnóstico de X evento que para nosotros es de interés porque puede ser transmitible vía transfusión, para nosotros queda diferido de manera permanente. Entonces no va a ser recibido como donante. Claramente tenemos que cuidar y velar porque se protejan los datos privados del donante. Por lo tanto, no podemos contar en esta pantalla cuál es el marcador o cuál es el diagnóstico que tenía esa persona. Simplemente damos unos mensajes código para que cada banco de sangre entienda qué es lo que CIEVI le está informando en un momento determinado. Esta es nuestra parte más crítica. Si hacemos este filtro bien, ya viene el segundo filtro, que es la prueba como tal infecciosa, es decir, el tamizaje ya o screening en el banco de sangre, ya con la sangre donada. ¿Qué pruebas hacemos en los bancos? Hacemos VIH, hoy día de cuarta generación, y tengo que aclarar también, todas las pruebas infecciosas que se utilizan en banco de sangre son automatizadas en Colombia, no porque la norma lo diga, sino porque hemos dado un vuelco tecnológico en todos los bancos, es parte de lo que nos ha servido mucho de ser pocos bancos, entre comillas, y hemos ido mejorando la tecnología. Entonces, todos los bancos hacen pruebas de tamizaje automatizadas.
de VIH, es decir, de cuarta generación para VIH, es decir, que se detecta antígeno y anticuerpo en simultánea, esto con el fin de disminuir el periodo de ventana. Para el caso de la hepatitis B, se tamizan dos marcadores infecciosos, uno es antígeno de superficie y el otro es COR. El COR nos implica desde banco de sangre un buen número de unidades descartadas que pudieran no tener hepatitis B, pero ante el riesgo preferimos eliminar esa sangre porque COR es un marcador de memoria. Entonces ahí no es que tengamos claro que el donante tenga hepatitis B, lo que tenemos claro es que en la sangre hay algo que me está generando un ruido y para minimizar riesgo para el paciente descartamos esa unidad. Para el caso de hepatitis C detectamos anticuerpos, para el caso de HTLV, que de hecho el tamizaje rutinario lo hacemos desde banco de sangre, se hace también detección de anticuerpos. Detectamos anti-T-Cruzi porque somos un país tropical que tiene pues presencia de Chagas en diferentes partes del país, por lo tanto se hace sistemáticamente a todas las unidades y detectamos sífilis que realmente funciona similar a lo que ocurriría con COR y es que es un marcador de memoria, por lo tanto si una persona tuvo sífilis hace 20 años, pueda que hoy vuelva y me dé y no vamos a aceptar esa unidad. Estas pruebas de tamizaje me permiten tomar una decisión respecto al hemocomponente, es decir, que si una persona resulta reactiva en estas pruebas de tamizaje, que es el segundo tamizaje que estamos hablando, tomo una decisión de descartar el hemocomponente, no se va a ir a un paciente para minimizar el riesgo, pero no significa que ese donante del que proviene esa sangre tenga como tal la infección. Para tomar una decisión respecto a ese donante, lo primero que hacemos es que de entrada ponemos una alerta en CIEVI y decimos esta persona queda diferida por 6 meses, pero hemos establecido unos mecanismos para tomar una decisión de si esta persona podría volverse a recibir como donante o definitivamente en ningún banco del país va a poderse recibir. Para tomar esa decisión del diferimiento permanente existen varias opciones. Una es que en dos momentos diferentes esa persona repita el mismo comportamiento. Es decir, dio sífilis, por ejemplo, pero fue una sífilis hace 20 años, eso no tiene nada que ver, ok, ya descartamos el hemocomponente en el banco de sangre, dejamos a esa persona 6 meses allí con una alerta de que nadie la debe recibir, ningún banco de sangre, y si pasados esos 6 meses esta persona vuelve a donar en algún banco de sangre y nuevamente en este tamizaje nos da reactivo para sífilis, CIEVI toma la decisión automáticamente de decir lo difiero permanentemente porque 2 veces en 2 momentos diferentes me está dando el mismo resultado y prefiero evitar un riesgo para el paciente. Insisto, el paciente está en condición más vulnerable que el donante porque el paciente no decide ser transfundido. Al paciente le corresponde aceptar y asume que estamos haciendo lo mejor para él. Pero del otro lado también los bancos de sangre hacen pruebas complementarias o confirmatorias haciendo un proceso de ubicación y asesoría en el cual ya me voy a detener un poco más. ¿Cómo se caracteriza la población de donantes en Colombia? Pues nos hemos movido mucho a buscar que los donantes sean voluntarios y habituales idealmente, procurando que se centre una cultura de la donación y que las personas donen sin ningún interés de nada a cambio diferente a salvar vidas. Este es el comportamiento y si ustedes se dan cuenta, Colombia orgullosamente puede decir que cerca de un 94% de su donación es voluntaria, siendo el 70% voluntarios y el 24% habituales. Eso nos suma ese 94% y tenemos todavía un 5% de donantes que provienen de familias de pacientes, que no es el mecanismo óptimo, sin embargo, pues es allí como se comporta. Cuando uno dice tenemos 94% donantes familiares, uno dice, no, pues la motivación está allí, está perfecta. Sin embargo, en esta gráfica que están viendo en la parte inferior izquierda, pueden observar en las barras rojas es que identificamos en 20 meses a 2.600 personas o más que en un mismo mes donaron más de una vez sangre total en diferentes bancos de sangre. Eso nos prendió una alerta, tuvimos que hacer todo un proceso de retroalimentación con los bancos para que CIEVI se utilizara de forma sistemática, para que cargáramos información mucho más rápido entre todos los bancos y evitáramos que una persona se nos pasara de un banco al otro porque surge una hipótesis o más bien una duda razonable y es ¿por qué una persona querría donar 2 veces en un mismo mes cuando eso le afecta a su salud? Teorías pueden haber miles, respuestas hipotéticas pueden haber miles. Algunas de las que nos hemos planteado es, puede ser que sea una conducta obsesiva compulsiva,
o puede ser que esa persona esté buscando hacerse pruebas infecciosas en el banco de sangre, con lo cual sería un riesgo para nuestros pacientes. Ya respecto a cómo se comporta la donación por grupo de edad y género, pues digamos que no hay mayor diferencia entre hombres y mujeres en Colombia. Lo que sí tenemos claro es que principalmente nuestros donantes están entre 18 y 34 años. Vemos que esta pirámide nos muestra se está comportando tal cual como una pirámide. La base más gruesa, el 54% de nuestros donantes están allí concentrados en los grupos menores de 34 años. Por lo tanto, a nosotros desde Banco nos sirve la estrategia para, más bien, nos sirve como estrategia para orientar todos los mecanismos de promoción orientados justamente a esta población. Ahora, ¿cuántas de esas personas se nos quedan en ese primer filtro que hicimos de pruebas infecciosas? O segundo, como lo mencioné en la presentación. El 58% de las personas que resultan reactivas, curiosamente, son las que superan los 50 años de edad. Y esto tiene que ver mucho con que utilizamos marcadores de memoria, es decir, que al utilizar core para hepatitis B y sífilis, pues claramente nos quedamos con muchas personas que pudieran ya no tener nada hoy, a la fecha, pero que ante el riesgo por banco preferimos descartar esas donaciones. Pero ¿qué pasa entonces con estos donantes reactivos? Insisto, la decisión del hemocomponente de la sangre ya se tomó. Con la prueba de tamizaje se descarta el hemocomponente, pero tenemos que decidir si a estas personas las volvemos o no a aceptar como donantes. Por lo tanto, hemos definido unos algoritmos para bancos de sangre para la confirmación y realmente más que confirmación diagnóstica, porque los bancos no hacen diagnóstico, lo que hacemos es tomar una decisión de diferimiento permanente. Me he permitido traer aquí un resumen de cómo están definidos esos algoritmos de confirmación, entre comillas. Insisto, no hacemos diagnóstico desde los bancos. La última columna en esta tablita indica qué tan diferente es nuestro algoritmo respecto al poblacional. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué hay una diferencia en lo poblacional si al final los donantes de sangre pues son población, ¿verdad? Es gente de todas maneras de la misma población. Claro, pero se supone que hicimos un filtro previo vía encuesta, vía criterios de selección, vía revisión en CIEVI, y yo no estoy buscando en una población enferma al donante, yo estoy buscando al donante en una población sana. Por lo tanto, el tamizaje poblacional, cuando se busca VIH en X zona, se está haciendo con otro propósito que es muy diferente al del banco. Para el caso de VIH, cuando un donante nos da reactivo en esa prueba de tamiz, como ya lo mencioné, con una segunda donación reactiva se deja diferido permanente. Hoy día el 7% de la sangre del país se le está aplicando pruebas de biología molecular, con lo cual se reduce mucho más ese periodo de ventana. Si un donante da con presencia de RNA del virus en su sangre, pues también queda diferido de manera permanente, o cuando después de esa donación, con esa muestra, pasamos a una segunda prueba de tamizaje e identificamos en otra plataforma que el donante efectivamente repite con resultado reactivo, y para nosotros en banco ese donante se vuelve diferido permanente. Para el caso de hepatitis B, como utilizamos dos marcadores infecciosos, la presencia de los dos marcadores, antígeno más COR, ya nos da el criterio de este es un caso diferido permanente, igual que si tiene NAT. La diferencia en el caso de hepatitis B con el algoritmo poblacional es que en el algoritmo poblacional se suma síntomas, es decir, se configura como caso si tiene estos dos marcadores y además tiene síntomas. En nuestro caso queda excluida la parte de síntomas porque, insisto, nuestro donante de entrada es asintomático. Para el caso de hepatitis C, igual, dos donaciones reactivas nos lo vuelven automáticamente un diferido permanente y una prueba de biología molecular que nos confirme que hay presencia del virus. La diferencia que tenemos con el algoritmo poblacional de hepatitis C es que para el poblacional se utiliza una PCR cuantitativa que no utilizamos en banco de sangre ni utilizamos para definir a un donante como diferido permanente. Para el caso de Chagas, estamos exactamente igual que el algoritmo poblacional, solamente que en el poblacional se utiliza la presencia de síntomas y después de tener dos pruebas de tamizaje se pasa a una tercera que en banco no hacemos. Hacemos hasta la segunda prueba de tamizaje. Para el caso de sífilis, tenemos aquí ya las diferencias con la población, porque en sífilis el evento que se vigila como de salud pública es la presencia de sífilis gestacional o congénita. Ninguna de estas dos poblaciones podría ser donante de sangre, por lo tanto nosotros quedamos un poco fuera de ese marco de seguimiento. Para nosotros, con dos donaciones reactivas es suficiente para declarar a un donante como diferido permanente.
No utilizamos una prueba no treponémica tipo BDRL o RPR, nosotros simplemente a partir de dos resultados de una prueba treponémica, es decir, de memoria inmunológica, decidimos que ese donante ya no puede ser aceptado. Y HTLV, que tampoco tenemos un algoritmo poblacional sistemático de tamizaje, porque solamente hay investigaciones ocasionales científicas para la búsqueda de este virus, que es el virus linfotrópico humano y que desencadena en dos eventos que son complejos, pero no se sigue poblacionalmente. Para nosotros es clave, ¿por qué? Porque el desencadenante de HTLV puede ser importante en los pacientes, puede generar o leucemia, células T, o una parálisis espástica y eso complica la calidad de vida de un paciente. Entonces hacemos HTLV para disminuir cualquier riesgo de propagación de este virus a través de la sangre. Después de que nos da estos resultados y tomamos una decisión consciente de diferir permanentemente a un donante, nosotros desde los bancos debemos informarle a ese donante esta decisión. ¿Con qué finalidad le informamos al donante? Uno, para interrumpir transmisión. Vía transfusión, es decir, le decimos, por favor, absténgase de donar a partir de este momento, pero además le damos unas indicaciones para que tenga y tome todas las precauciones en su vida y evite seguir transmitiendo la infección que hayamos identificado. Y le pedimos que vaya a reclamar servicios de salud para que rápidamente o de manera oportuna pueda tener un seguimiento. Claramente cuando un donante nos aparece diferido, pues nos va a aparecer así la pantalla en los diferentes bancos de sangre cuando él se consulte y por eso es que tenemos que informarle a ese donante. Para esa información nos permitimos hacer un proceso que es ubicar al donante. El banco de sangre tiene que hacer al menos 3 llamadas y ubicaciones a ese donante, citarlo a una asesoría en el banco y se le entrega una carta con el resultado que se identificó en el banco o desde el banco, diciéndole, dejándole claro que no es un diagnóstico, pero que ya está muy próximo a ser un diagnóstico, que por favor acuda a su institución de salud para que reciba tratamiento. De nuestro lado, insisto, desde el banco de sangre, nuestro seguimiento se hace, por ejemplo, crítico para la ubicación y la asesoría. ¿Qué tan juiciosos logramos ubicar a los donantes y qué tan eficiente fue que vinieran a la asesoría? ¿Por qué para nosotros es clave eso? Tristemente, insisto, con respecto a la gráfica anterior y la que nos lanza tantas hipótesis, hemos identificado personas, por ejemplo, que nos aparecen VIH reactivas en la prueba de tamizaje, hacemos una prueba complementaria y identificamos si definitivamente tiene VIH y tiene que quedar diferido permanentemente como donante. Y cuando se le llama al donante, se le ubica porque él contesta y el donante dice, gracias, yo ya sé para qué me está llamando, no voy a ir a ninguna asesoría. Eso para nosotros en Banco de Sangre es un hallazgo negativo porque quiere decir que fallamos en todo el proceso de promover a ese donante o promover esa donación. Pero también hacemos algo que es look back, que es realmente un término de hemovigilancia, y es que cuando un donante nos da positivo, tenemos que buscar donaciones anteriores de ese donante que no hubieran estado negativas, porque cuando tenemos ese comportamiento podemos estar frente a un periodo de ventana y una efectiva o posible o potencial transmisión de infecciones vía transfusión en los pacientes que hayan sido pues indicados en ese instante. Por eso entonces desarrollamos esto, que es un módulo dentro de CIEVI, que es para las EPS específicamente. Tenemos unos accesos controlados, ustedes no van a entrar a todas las funcionalidades porque pues no tendría sentido, solamente hemos generado un perfil puntual, de hecho, para que sea más ejecutivo para ustedes. Tenemos una ventaja con CIEVI que de repente no hemos tenido los aplicativos, pero en este sí, y es que pueden ustedes solicitar el número de usuarios que requieran. Es decir, si una EPS nos dice necesito 15 usuarios, 15 usuarios le entregamos. Si nos dice necesito solo uno entregamos. La clave en CIEVI es que los usuarios son personalizados porque estamos manejando información privada. Por lo tanto, cada usuario debe suscribir con nosotros un acuerdo de confidencialidad que se despliega una vez ustedes acceden a CIEVI. ¿Por qué hacemos estos usuarios personalizados? Porque si de los 15 usuarios que una EPS nos pidió, 10 se fueron porque eran contratos de prestación de servicios y ya terminaron su contrato y la EPS nos informa, nosotros inactivamos a esos usuarios sin que la EPS quede inactiva. Entonces agradecemos mucho que tengan presente que pueden pedir cuantos usuarios quieran, pero que no queremos que se utilice un usuario como comunitario, sino un usuario por persona. Cuando ustedes acceden a CIEVI, lo que se van a encontrar es esto.
En una pantalla principal hay una información básica de cuántas donaciones hemos aceptado, cuántas transfusiones hemos realizado. Van a encontrar al lado izquierdo dentro de CIEVI básicamente tres menús. Uno es consulta de pacientes, otra de consulta de donantes diferidos de manera permanente y la tercera sección de documentos. Vamos a entrar entonces a cada una de ellas. Cuando ustedes acceden a CIEVI, en el reporte de bancos van a encontrar confirmatorias CORP. Esta confirmatoria es lo que les va a estar presentando acá, de acuerdo al filtro que ustedes seleccionen, es cada una de las personas que desde el banco no solamente dio reactivo en la prueba tamiz, sino que tiene una prueba complementaria que nos ratifica que esa persona muy probablemente tiene VIH, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, sífilis o HTLV. Tenemos aquí una información del asegurador que teóricamente está reportado y allí les pedimos mil excusas. No es un indicador puro porque para aceptar a un donante no es que se ponga talanquera si él no dijo correctamente su EPS. Por lo tanto, aquí pueden encontrar ustedes fallas y por eso ustedes van a poder acceder a la base completa de los donantes que estén diferidos en CIEVI por prueba confirmatoria. Es decir, no pusimos un filtro por EPS porque sabemos que esa variable es muy débil cuando se recolecta la información con el donante de sangre. Este reporte es exportable a Excel para que ustedes puedan hacer los cruces que requieran y poder identificar. Cuando ustedes identifiquen que X persona aparece cargada a su EPS, nos pueden notificar vía soportecievi@ins.gov.co para proceder a hacer el ajuste de la EPS que requiramos. Pero además, abrimos también una opción y es cargarles esos donantes que a nosotros en las pruebas complementarias no nos están dando nada, pero que para nosotros ya quedaron diferidos de manera permanente. Lo que quiere decir que en dos donaciones diferentes dio el mismo marcador infeccioso. Se los estamos entregando por si acaso ustedes encuentran útil esa información. Insisto, aquí no tenemos un diagnóstico. Arriba estamos un poco más cerca, sin que sea un diagnóstico, pero abajo estamos más lejos todavía de que sea un diagnóstico. Sin embargo, para nosotros es un donante diferido, por lo tanto, aquí va a salir el listado de esos donantes para que ustedes lo puedan hacer. ¿Qué tarea nos quedó pendiente? Y prometemos que en algún momento lo van a tener, es que este reporte quede exportable a Excel para que también puedan hacer los cruces que ustedes requieran. ¿Qué otra funcionalidad hemos habilitado para ustedes? La consulta de pacientes. Cuando ustedes acceden a este botón de consulta de pacientes, lo que les va a resultar es pues unos términos que tenemos previstos para el uso de la información y lo que les va a permitir es identificar si un paciente ha tenido notificada una reacción adversa a la transfusión en cualquier parte del país. Les permite identificar si tiene características reportadas relacionadas con inmunohematología, es decir, con pruebas que se relacionen con grupo sanguíneo, fenotipo, identificación de anticuerpos irregulares, y ustedes dirán, pero eso ¿cómo lo mastico? ¿Eso en salud pública qué significa? Resulta que si a un paciente, por ejemplo, politransfundido, supongamos pacientes que tienen anemias de células falciformes, leucemias, linfomas, si a esos pacientes se les hace esta caracterización, deberían transfundirse lo más idéntico posible a ese grupo que estamos identificando, a esa caracterización que estamos identificando. Son pruebas muy importantes para la salud de un paciente porque de hecho puede volverse un paciente de alto costo. Cuando no se le hagan esas pruebas, se transfunda mal y el paciente empiece a complicarse, termine en falla renal, etc., en una serie de complicaciones que hubiéramos podido evitar si teníamos esta información. Entonces la tenemos aquí para que ustedes nos digan, oiga, tengo varios pacientes que son politransfundidos, hay veces que me reportan hacer estas pruebas, pero no veo que reporten eso en CIEVI. Entonces aquí empieza el trabajo colaborativo entre todos. Le estamos apuntando, por supuesto, a la seguridad del paciente y le queremos apuntar muy fuerte al seguimiento de los pacientes politransfundidos. Con esto entonces vamos llegando al escenario de las perspectivas que nos planteamos desde Instituto Nacional de Salud, puntualmente desde la coordinación de la Red Nacional de Bancos de Sangre, y es dejar muy claro con ustedes que el objetivo principal desde Bancos de Sangre es, pues uno, que tenemos que cuidar sí o sí a una población vulnerable. ¿Que quién es nuestra población principalmente vulnerable? Pues el paciente que no toma la decisión de ser transfundido. Claro, hay un consentimiento informado que debe diligenciarse, pero el paciente tiene un sesgo porque es que necesita la transfusión. Entonces, él está en condición vulnerable respecto al donante. Pero además aportar a la salud pública porque creemos y estamos convencidos de que encontrar a un donante de sangre por medio de la donación
infectado con o potencialmente infectado con alguno de estos marcadores que deterioran calidad de vida, pues representa un hallazgo importante y oportuno para la salud pública si ese paciente entra en seguimiento y tratamiento temprano, porque claramente el caso de las hepatitis ya no lo ha demostrado. Si se empieza tratamiento muy oportuno, puede que no desencadene la enfermedad o puede que se cure sin tener mayor repercusión. Nos interesa también ir apuntando mucho al seguimiento de los pacientes politransfundidos, lograr que en estos pacientes, insisto, leucemias, linfomas, anemia de células falciformes, pacientes trasplantados, que son los que permanentemente requieren ser transfundidos, deberían por protocolo tener seguimiento de pruebas infecciosas periódicos, 3 meses después de cada transfusión al menos. Queremos con este módulo integrar una información que para nosotros es valiosa, que se vuelva también valiosa para ustedes y que ustedes puedan tomar decisión con ella y puedan operar. Mejorar, por supuesto, la oportunidad en esa gestión de la información, porque de nada sirve recogerla, tenerla allí, si no la ponemos disponible en donde realmente se puede ejecutar alguna acción. Nos interesa profundamente reducir barreras de acceso, es decir, que logremos entre todos y que sabemos, somos conscientes que ustedes desde las EPS hacen todo un trabajo muy fuerte para lograr esto, precisamente para que la salud poblacional mejore. Por lo tanto, pues queremos apoyar en este proceso y sin duda mejorar los procesos apuntando siempre hacia la seguridad de un paciente. Quiero terminar esta presentación dejando pues este afiche que nosotros movemos mucho en redes y demás, promoviendo la donación de sangre. Y es que no solamente queremos invitar a que la gente done, sino a pensar que la donación puede ser recibida o esa transfusión la puede recibir un recién nacido que no está tomando ninguna decisión real en su vida. Por lo tanto, le decimos a los donantes, para nosotros ustedes son importantes, pero si usted tiene dudas, abstenerse de donar es también una decisión responsable y solidaria. Y lo que queremos es que las personas y la población general no busque pruebas a través de la donación de sangre, sino que busque salvar vidas. Dicho esto, entonces, si les parece, pues vamos a abrir el espacio de preguntas para que pues ustedes tengan la oportunidad justamente de comentarnos lo que tengan de percepción o si es todo sumamente confuso o sumamente claro, también les agradecemos que nos puedan decir. Veo en el chat que hay algunas inquietudes que han surgido. Una es en qué opciones se puede exportar el Excel, pues está dentro de la pantalla, todos los reportes para ustedes, no se preocupen, pueden jugar con el aplicativo, dar clics en todos los botones, no van a dañar nada, pero es ahí súper visible el botón de exportar información, por lo tanto, creería, ya ahorita lo pongo para que lo tengan allí visible. Nos preguntan si podemos enviar la grabación. Por supuesto que les vamos a compartir la grabación. Les agradecemos, por tanto, hemos puesto en el chat el link de registro de asistencia. Les agradecemos que por favor diligencien allí para poder facilitarles la grabación. La doctora Edna Liliana Flores, tienes levantada la manito. Te acabo de habilitar el micrófono. Por favor, adelante. Gracias, doctora Marisabel, por la diferencia pues, de esta capacitación. Creo que este insumo es muy valioso para nosotros como aseguradores y quería hacerte dos preguntas. La primera, ¿cada cuánto vamos a tener actualización de estos donantes? ¿Qué periodicidad? Y la segunda es que estuve, pues como tú dices, navegando por la plataforma y buscando cositas. Nosotros somos asegurador contributivo, pero tenemos por movilidad también subsidiado y solo veo el código para nosotros como Famisanar de contributivo. No sé si vamos a tener otro momento o todo lo vamos a colocar ahí, porque me genera la duda qué pasa con mis pacientes que están habilitados en sistema subsidiado, que tenemos diferente código de habilitación. Ok, muchas gracias por esa inquietud, es bastante buena. La actualización de la información, arranco con esta primera. Como es un aplicativo en línea, los bancos de sangre están cargando la información todo el tiempo. Digamos que ustedes a diario pueden entrar y van a encontrar pequeñas diferencias a diario porque los bancos todo el tiempo están cargando información. Hemos desarrollado un mecanismo de comunicación con los bancos vía web service, es decir, que ni siquiera hay un humano que esté cargando información, sino que realmente el software del banco le está hablando así directamente, por lo tanto la información está migrando muy rápido. Sin embargo, cuando un donante a nosotros nos da reactivo, cuando nos dan esa prueba de tamiz y ya descartamos la sangre y seguimos definiendo qué vamos a hacer con el donante como tal, el banco de sangre tiene 3 meses para definir todo ese proceso. Entonces ahí sí tarda 3 meses el proceso. Sin embargo, insisto,
Ustedes cada vez que entren van a ver información diferente porque todos los bancos están haciendo el proceso de manera continua. O sea que, digamos que por eso lo dejamos abierto. Ustedes pueden entrar cuantas veces necesiten al aplicativo, no van a tener ningún inconveniente y van a encontrar siempre diferencias en la información. O sea que ustedes definen realmente cada cuánto van a ser los accesos. Respecto al código, que es una pregunta muy valiosa, el código del asegurador, y si se muestra diferenciado uno u otro, yo les haría una recomendación y de hecho esta reunión surge primero por la motivación de una de las aseguradoras que nos dijo, venga, usted me entregó el instructivo y todo, pero explíqueme un poquito más y por eso surge esto. Pero de hecho el módulo como tal surge porque la cuenta de alto costo nos empezó a decir, imagínense que hay varias aseguradoras a las que yo les estoy entregando casos confirmados desde banco para VIH, por ejemplo, y ellos dicen, no son pacientes míos. Entonces, a diferencia, y probablemente tenemos todos un sesgo aquí, o la mayoría de los presentes, de lo que tuvimos con Sismuestras. En Sismuestras hicimos un filtro para que, por ejemplo, si entraba Famisanar, solamente viera Famisanar, o sea, solamente viera a los usuarios de Famisanar. Tenemos que tener presente que el COVID era un volumen de información impresionante y digamos, nos dificultaba mostrar toda la información para todos porque se volvía muy difícil el acceso a la plataforma. CIEBI del otro lado, pues la tarea de los bancos es hacer cada vez ese primer filtro mucho más estricto, por lo tanto, lo que esperamos es encontrar menos donantes positivos. Por lo tanto, para ustedes como aseguradores no pusimos ningún filtro. Me explico. Si de pronto los bancos están utilizando mal el código de la EPS y lo tienen mal parametrizado y son subsidiados, pero resulta que le están poniendo otro código diferente, igual ustedes lo van a ver. O sea que cada asegurador está viendo todos los donantes que a nivel nacional han estado confirmados por Banco de Sangre sin ningún filtro. ¿Para qué? Pues para que ustedes puedan decir, mire, me reportaron estos, pero resulta que estos no son míos, o sea, aparecen como míos, pero estos no son. Y estos otros que están allí cargados con, no sé, compensar, por ejemplo, resulta que estos sí son míos, son Famisanar, entonces yo necesito que por favor los ajusten. Creo que en esa parte vamos a tener que madurar mucho con los bancos para que seamos más estrictos con la variable EPS, pero en este instante no tiene ningún filtro, por lo tanto, si salen 1000 donantes al año que están confirmados para los marcadores infecciosos, ustedes verán a 1000 donantes allí. No sé si con eso me expliqué, Edna, o si me das más luces, si de pronto No, no fui clara. sí, señora, muchísimas gracias por la claridad. Vale, perfecto. No sé si hay más inquietudes, no veo más manitas levantadas. Me devuelvo al chat. Me dice Laura Janet que está ingresando al perfil y que no ve la opción de exportar Excel. Ya voy a presentar justamente en la diapositiva para que lo podamos ubicar todos, porque creo que es importante que todos aquí lo tengamos claro. Ya me devuelvo. Ah, ok, ya Laura dice, ya pude. Ok, perfecto. Entonces, de todas formas, pongo aquí el pantallazo para que lo tengan allí como presente y no tengamos como mayor inconveniente y lo pueden pues, observar cuando requieran. En el chat, María Alejandra Triviño dice, buenas tardes, ¿cómo se solicitan los usuarios para EAPB para ingreso a la plataforma? Excelente pregunta y muchas gracias. Vía soportecievi@ins.gov.co nos indican cuál es la EAPB, el nombre del usuario, el nombre de la persona que se va a hacer cargo o de las personas, la cédula, correo electrónico, teléfono de contacto y nosotros fácilmente les entregamos allí la información. Voy a poner el correo electrónico en el chat para que pues tengan acceso a dicha información y ya puedan allí consultar. Creo que no veo más preguntas ni manitas levantadas. En lo que están viendo en este momento en la pantalla, pues es que confirmatorias tiene el exportable Excel, que está arribita, aquí lo ven, exportar confirmatorias por cada uno de los marcadores Excel. En la parte de abajo, que es el de doble reactividad, es donde les digo, quedamos pendientes de esa tarea, pero prometemos que la vamos a hacer para que la tengan allí visible. Vale, perfecto. No sé si, bueno, nos piden que compartamos la información que deben enviar al chat, ya con mucho gusto en un momento lo ubicamos. ¿Cómo sé si mi EPS tiene ya usuario? Nos escriben nuevamente a soporte cievi, @ins.com. No sé si Felipe estés por allí conectado y me puedas dar una mano registrando la información que requerimos para crear los usuarios. Si lo puedes hacer, por favor, te agradecería.
Nos pueden consultar vía correo electrónico si ustedes ya tienen usuario y si no, con mucho gusto lo hacemos. Nos pregunta Cindy Pérez, cuando se exporta la base de datos y dice al final resultado de inmunoblot, ausencia de antígeno, inmunoensayo, detección de ARN, ¿hace referencia estas a qué patologías? Entonces, es una excelente pregunta. En el caso, en todos los marcadores infecciosos van a encontrar diferentes listados de pruebas. Estas, ausencia de antígeno, inmunoensayo, detección, etc., son las pruebas que se le hicieron para llegar a la conclusión de que ese donante era diferido de manera permanente. Eh, ¿Por qué aparecen estos? Y en el algoritmo último les mostré solamente un segundo inmunoensayo, pues porque desde el 2012 hasta la fecha hemos ido haciendo ajustes de los algoritmos. Entonces, estas son las pruebas que nos hicieron definir que ese donante quedaba como diferido permanente. No sé si con esto me explico, Cindy. Si no, si me ayudas, levantas la manito y yo te habilito micrófono. Pero digamos, lo que quiero dejar claro es allí. Perfecto, gracias, Cindy. Ya te voy a dar el micrófono. Ya puedes abrir el micrófono, por favor. Sí, muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? O sea, la Hola. pregunta va relacionada, por ejemplo, yo estoy verificando unos pacientes, ya yo lo filtré por mi EPS, que es Mutual Ser, y me dice detección de ARN presente. Ujú. Esa detección de ARN es para detectar, Quiere decir que el banco de sangre hizo prueba de detección de ARN, o sea, de partícula viral, para confirmar que era un VIH, por ejemplo. En ese momento, esa fue la prueba que el banco hizo. Es decir, a ustedes allí lo que les sale es los que ya sí o sí nos quedaron a nosotros como casos confirmados, insisto, como donantes diferidos. Lo que les está mostrando allí es el listado de pruebas que se hicieron para llegar a esa conclusión. ok, No sé si y con eso me ausencia de explico. antígeno, entonces ausencia de antígeno sería hepatitis. Ausencia de antígeno, lo que pasa es que en algunos casos, en algún algoritmo en el 2014 más o menos, tuvimos una variable que era ausencia de antígeno justamente de hecho para VIH creo, porque si lo ves, si entras al aplicativo, en cada uno de los botoncitos, y aquí me voy a permitir mostrarlo, cuando tú le das VIH te sale todo el listado de pruebas que se le hicieron en VIH. Cuando le das hepatitis B te sale todo el listado de pruebas que han aplicado para hepatitis B y así sucesivamente. O sea, cada pestañita te está mostrando un marcador infeccioso diferente. Igual nosotros estamos allí súper pendientes para lo que ustedes requieran, porque sé que, claro, nosotros en laboratorio estamos ahí como súper intensos con qué pruebas hicimos, ¿saben? Pero pues la idea es que ustedes sepan que tuvimos certeza de definir a ese donante Mm, como confirmado. ¿Me explico? mm, ok, listo, sí, señora, Vale, muchas ya gracias, quedó Cindy. clara. Mi compañero Felipe acaba de poner por el chat los datos que requerimos cuando ustedes requieren que creemos un usuario para ustedes o los usuarios que requieran. Diana Galindo nos pregunta, buenas tardes, es decir, que todos los donantes que nos reportan por el aplicativo, ninguno es confirmatorio, hay que tomar pruebas confirmatorias, pruebas diagnósticas, porque, por ejemplo, nosotros en banco no hacemos cargas virales, nosotros no hacemos detecciones de PCRs cuantitativas, entonces ustedes ya tienen un alto valor pronóstico de que les va a dar un diagnóstico real de, por ejemplo, VIH, hepatitis B o hepatitis C o incluso sífilis. Digamos que la probabilidad ya es muy alta de que sí sea un caso, pero como los bancos de sangre no son una IPS, pues no aplican un algoritmo de diagnóstico. Por lo tanto, por ejemplo, para el caso de VIH, pues no tendrían ustedes una carga viral ni tendrían una PCR cuantitativa, pero ya tienen las dos pruebas de tamizaje que el algoritmo poblacional está indicando para cualquier persona. De hecho, el algoritmo poblacional dice que se puede partir de una prueba rápida y en banco no utilizamos pruebas rápidas, o sea que ustedes ya están partiendo de dos pruebas de tamizaje altamente sensibles, altamente específicas, que están mucho más robustas que una prueba rápida, pero evidentemente normalmente en la EPS para dar inicio a tratamiento o en la IPS pues se arranca para establecer valor del virus o la cantidad de virus circulante para saber con qué plataforma de tratamiento se arranca. Y ahí necesitan una PCR cuantitativa o una carga viral y pues eso el banco de sangre no se los va a aportar. Entonces, insisto, para nosotros quedó como confirmado el caso de que es muy posible un VIH. Sin embargo, para que pueda arrancar diagnóstico, ya les entregamos dos pruebas de tamizaje iniciales como mínimo o una prueba de tamizaje más una prueba complementaria.
Entonces, digamos que aporta muchísimo más valor y, insisto, es una persona que está entre 18 y 65 años, asintomática, por lo tanto creemos que es de mucho valor para que reciba tratamiento o seguimiento oportuno, si es el caso. El doctor Luis Alberto Soler pregunta, buenas tardes, en el banco de sangre para VIH toman 2 muestras de sangre para la prueba, para definirlo como diferido. Muchas gracias, doctor, por la pregunta. La respuesta es, en este instante, no. Tuvimos un algoritmo más o menos entre 2012 y 2014, donde sí tomábamos 2 pruebas para hacer las 2 pruebas de tamizaje. Hoy día no. Esto tiene una razón de ser y es que nos implicaba doble asesoría de donante y tener a ese donante en ese tiempo en espera cuando nosotros tenemos que tomar una decisión de se difiere permanentemente o se recibe. Entonces, las 2 pruebas de tamizaje que hacemos para cualquier marcador infeccioso las hacemos con la primera muestra o la muestra inicial que tomamos del donante cuando él donó sangre. Pero es una muy, muy buena pregunta porque puede ser que esa sí sea la diferencia realmente con el algoritmo diagnóstico y agradezco mucho tu presencia, Doc, por estar aquí en esta reunión. Tienes toda la razón, muchísimas gracias. No sé si quieras aportar algo, Doc, porque pues ha sido súper valioso el trabajo que hemos hecho con la cuenta de alto costo y que nos motivó precisamente para entregar este módulo. Si tienes alguna interés en participar, te abro micrófono, por supuesto. Pero me tendrías que levantar la manito para ubicarte. No sé si hayan más inquietudes. Ah, listo, ok, gracias, Doc. Ya te habilité el micrófono. Adelante, Doc, por favor. Muchas No. gracias, María Isabel. Muy buenas tardes. Hola. Pues primero, muchas gracias por esta presentación que me parece muy puntual, específica, clara y creo yo que es una herramienta muy valiosa para el sistema y para hacer una gestión del riesgo adecuada en esta población y por supuesto tratar de mitigar esos riesgos a los cuales nos exponemos todos en una donación. Y me parece importante estas precisiones, sobre todo para el tema de VIH, porque en las interacciones que hemos tenido con los diferentes aseguradores, pues han surgido este tipo de inquietudes de si efectivamente estas personas que están diferidas permanentemente se consideran ya como personas viviendo con VIH y hay que hacer algún tipo de confirmación diagnóstica o no. Tenía yo en mente que ustedes hacían la confirmación siguiendo el algoritmo, pero pues en esta precisión que nos haces, que es de la misma muestra, pues ya no es el algoritmo diagnóstico como tal. Entonces, quiere decir que son personas que tienen una muy alta probabilidad de ser VIH positivas y que el asegurador, en este caso, tiene que tomar una nueva muestra para poder confirmar que pues efectivamente es reactiva y con 2 muestras tomadas en diferentes momentos y con diferentes técnicas según el algoritmo vigente, pues se hace el diagnóstico. Es válido, bueno, y también hay que hacer una carga viral, por supuesto, para terminar de complementar el estudio. Pensaría yo que con este reporte que hacen ustedes de banco de sangre de reactividad, que lo descargan de la base de datos, ese sería una primera prueba de tamizaje. Sí, señor. Y la segunda sería la que hacen ya al momento de llevar a segunda toma de muestra de sangre a la persona. Entonces, pues bueno, ya digamos que hacemos esa claridad. Como te digo, teníamos en mente que ya se había confirmado con 2 muestras diferentes y que por supuesto no hacían ustedes carga viral allí porque el algoritmo ya ahí cerraba el caso y lo definía como confirmado. Pero pues bueno, ya es una claridad importante. Y lo otro es para hepatitis B y C, que también han generado pues algunas inquietudes en las poblaciones que nosotros seguimos, porque hepatitis B nosotros lo reportamos más para que identifiquen riesgos y tamicen para las otras condiciones de ITS que pueden tener estas personas, pero que pues si tenemos la claridad que también son pruebas de tamizaje y que no
se tiene confirmación. En hepatitis C, recuerden que en la cuenta seguimos es hepatitis C crónica, entonces pues pueda que la persona no sea crónica, entonces hay que hacer el seguimiento correspondiente. Creo que el resto ya lo dijiste más que bien, entonces muchas gracias, María Isabel. Esa era mi intervención, muy gentil. Muchísimas gracias, Doc, por participar, por todos los aportes que nos han hecho. Y nuevamente agradecemos profundamente el tiempo que nos han dedicado el día de hoy. Sé que ustedes tienen muchísimas actividades, pero esperamos que sea una herramienta valiosa para ustedes y poderles aportar. Y pues aquí estamos muy pendientes de todo lo que ustedes requieran. Gracias por su tiempo. Les compartiremos la grabación de esta reunión. Feliz tarde, éxitos en el proceso y seguimos en contacto. Mil gracias, buena tarde.